Ganó Donald Trump las elecciones en los Estados Unidos. Ganó su forma de hacer política, usando como principal herramienta el odio, la mentira. Y con un gran aliado que lo vimos ayer, incluso antes de que se declarara la victoria, Elon Musk. Un gran aliado que permitió que en su plataforma toda esa mentira y todo ese odio fuera potenciado, como lo decimos en X. Bienvenidos una vez más aquí a Colombia con C. Primero que todo, como siempre, darle las gracias por estar ahí, por darle clic en nuestra miniatura, por apoyar nuestro contenido, por enviarnos un mensaje, una crítica. En fin, todos son bienvenidos acá, por supuesto que sí, sin groserías, ya lo hemos dicho. La derrota de Kamala Harris es un mal menor, y lo dice acá este diario La Red, y como tal hay que leerla. Ciertamente, una victoria del Partido Demócrata no había sido sustancialmente mejor ni para la situación securitaria en Asia-Pacífico, ni para Oriente Medio, ni para el continente africano. Probablemente habría sido incluso peor para el pueblo ucraniano y para los intereses europeos. Los matices empiezan en otros puntos. Una victoria de Trump es una pésima noticia para América Latina, por cuanto reforzará las expectativas y herramientas de los movimientos políticos ultraderechistas. Para las clases trabajadoras en Estados Unidos es también una mala noticia, muy en particular para las secciones migrantes y, en general, vulnerabilizadas con más fuerza ahora contra las capas más afectadas por el régimen neoliberal norteamericano. Las diversidades y las mujeres observarán un retroceso en sus condiciones materiales de vida. Así, la crítica contra Harris y el Partido Demócrata emerge por sí sola. ¿Cómo puedes perder contra un líder con una altísima imagen negativa que solo ofrece odio y precarización a la clase trabajadora del país? Simple, porque no ofreciste nada. A lo largo de la campaña, la conversación entre los Dems y su target electoral fue en cierta medida desquiciante. Cuando los trabajadores pedían derechos laborales, la respuesta era: al menos no soy Trump. Cuando los lectores racializados exigían protección efectiva, la respuesta era: al menos no soy Trump. En efecto, no es Trump. Donald Trump es el nuevo presidente de los Estados Unidos. Otra vez, parece escalofriante. Pero la conclusión es que el republicano ofreció algo a su base electoral: mentiras, odio y pánico. Ojo Colombia. Ojo Colombia. Y funcionó. La ultraderecha se refuerza por méritos propios. Sí, entre otros, haber trazado una eficaz red de mentiras y de reproducción de las narrativas de odio. Pero también por la pasividad de la izquierda y de los actores defensores del orden liberal, como el Partido Demócrata. La vuelta de Trump, pese a sus bajos índices de popularidad, no puede leerse sino como una reacción a la pereza estructural del establecimiento demócrata. Francia, Argentina o Alemania son ejemplos de la misma dinámica. Pero con Trump es diferente. Su victoria significa mucho más. El hegemón marca agenda, define los tiempos e impulsa el odio en otros países. Su vuelta es una pésima noticia para el pueblo estadounidense, sí, pero lo es también para muchos sectores que nunca pisaron el país. Los créditos es una parte de la editorial del diario Red, escrita para el día de hoy. Que nos sirva para ejemplo en Colombia. Es algo que lo tenemos bastante claro, ¿no? Pero ¿se está haciendo lo correcto? ¿Estamos haciendo lo correcto para combatir esa campaña de odio, de mentiras? ¿Se está haciendo lo correcto? ¿Se está haciendo lo correcto en Colombia? No, no. Y pienso que revivir la idea del programa, de la locución, por parte del presidente, en este momento tomaría otra vez fuerza. ¡Funciona! En Colombia funciona. Claro que funciona y en otros países funciona. Aquí en España, por supuesto.
Funciona el odio, funcionan las mentiras. Y hemos visto movimientos por parte del Elon Musk hacia Brasil. Por ejemplo, tuvieron que cortar X en Brasil por un tiempo. Entonces, y muchas veces se dice, es que lo que pasa en redes sociales no tiene injerencia, solamente en Colombia el 3% tiene X, un porcentaje bajo, no sé cuánto sea el porcentaje real, pero resulta que sí termina dando la influencia, sí termina teniendo influencia, porque aunque la gente no use esas plataformas, pues termina consumiendo la mentira por otro lado. Entonces, ¿se está haciendo lo correcto? No. No. Estamos tarde, por supuesto. Por supuesto. La estrategia comunicativa por parte de Presidencia tiene que cambiar urgentemente. Es un grito que hacemos todos. Muchos de ustedes también son conscientes y han hablado de ese espacio que estamos pidiendo. Funcionó en México. Vean México cómo sí funcionó. Y continuó el sueño progresista. Y continúa Claudia Sheinbaum, la ves todas las mañanas, ahí está. Continuando con su programa, con el programa que empezó y que creó AMLO. Ojo, ojo, que las mentiras son el pan diario de cada día en Colombia, nos tenemos que enfocar ahora en Colombia. Y un ejemplo es esto. Declaran racionamiento de gas en todo el país entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre. Ya sabemos, eso era mentira, pero funcionó, funcionó. Entonces, volvemos a la situación de doña Luisa o de la señora que estaba diciendo, oiga, este guerrillero nos va a cortar el gas. Llegó la semana del corte de gas y no hubo corte de gas. Entonces, ¿qué dice doña Luisa? Acá dice Rodri, señores de Noticias Caracol, ¿ahora qué hago con todo el gas que recogí en bolsas por andar creyendo en sus falsos titulares? Es un meme, es una broma. Pero es verdad. ¿Y quién lanza el titular? El Pasquín. ¿De dónde sale también la palabra? ¿De dónde lanzan esa campaña de recoger gas? María Andrea Nieto. Entonces, ese cuento de que todas las semanas hacemos un video y tumbamos las mentiras, no es verdad. Las mentiras quedan. La máquina de fango queda. Y el daño está hecho. En este caso, ¿hemos visto alguna reacción, alguna respuesta, alguna retractación de Caracol? No. No. Entonces traemos nosotros acá las declaraciones de Carlos Adrián Correa, el director de la Unidad de Planeación Minero-Energética. Culminan las labores de mantenimiento en la planta de regasificación del Caribe, SPEC, sin un segundo de racionamiento ni de gas ni de energía eléctrica. Esto es gracias al trabajo colaborativo de la empresa privada, los contratistas que realizan el mantenimiento, las entidades de gobierno, los consejos nacionales de operación eléctrico y de gas, XM. Entonces, felicitar esta gran labor de coordinación para hacer que esta labor normal, típica, rutinaria de mantenimiento se llevara a cabo sin ningún tipo de afectación para la demanda eléctrica y de gas en el país. Ahí está, no hubo ningún razonamiento, todo era una mentira. Pero afecta. No digamos que no. Y salgámonos de esa burbuja de creer que es que X no es sino un porcentaje mínimo de la población colombiana, las personas que usan X, que X no es la realidad. Eso lo tenemos claro, no es la realidad. Pero en este tema de las noticias falsas es la raíz donde más se difunden, sin contar con el WhatsApp, por ejemplo, que es otro. El WhatsApp que tienen las tías uribistas. De este tema venimos hablando rato. En campaña, la del 18, la del 22. La noticia falsa, la mentira, el odio. Y me da risa escuchar
latinos votando por Trump, que obtuvieron una nacionalidad y ahora se creen americanos y no quieren que lleguen más compatriotas o que los que hay por ahí los expulsen. Eso es tristísimo, pero es la verdad. Es la verdad. Entonces, muchas lecturas hay que tomar, tanto de esa victoria de Donald Trump como la victoria de Claudia Sheinbaum en México. Ahí está el claro ejemplo y una ruta que debemos, pienso yo, que debemos seguir. Y ya volviendo también a las noticias que se han presentado, noticias importantes que se han dado en las últimas horas en nuestro país, pues los temas que vamos a tocar hoy en este contenido son sin duda alguna ese llamado de la Corte Suprema de Justicia a Andrés David Calle y a Iván Name por el caso de los carrotanques, lo vieron ustedes también en la miniatura. Otra noticia que tenemos que tocar acá es esa victoria, llamémoslo así, esa victoria de Gustavo Petro. El Consejo de Estado revoca una sanción contra Gustavo Petro, ya les diremos de qué se trata. También hablaremos del plateado, esa convocatoria que estábamos atentos, cuándo va a ir el gobierno, bueno, el gobierno ya ha ido, cuándo va a ser ese acto en el plateado por parte del gobierno de Gustavo Petro. Pues tenemos fecha, de eso también hablaremos, y a la vez también hablaremos de esa decisión de modificar el rol de los comandos conjuntos en las fuerzas militares, y un hecho histórico que se presentó el día de ayer, que la derecha lo califica como un horror. También hablaremos de eso, que se presentó ese hecho en el aniversario, el 93 aniversario de la Casa Militar en la ciudad de Bogotá. Así que está bueno el contenido de este video, no se vayan. Y aparte, por supuesto, el vendaje, la ñapita, eso sí lo dejamos como sorpresa, ¿no? Entonces, primer tema, Iván Name y Andrés David Calle, citados por la Corte Suprema de Justicia. La Sala de Instrucción abre la investigación a los congresistas, como lo dijimos, Iván Name y Andrés David Calle. La investigación está relacionada con presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en las que habrían intervenido Name Vázquez y Calle Aguas como presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes para la época de los hechos. Como contraprestación a su gestión, los congresistas habrían recibido pagos en efectivo de manos del ex subdirector de manejo de desastres de la unidad, Sneider Pinilla Álvarez. Los legisladores se habrían comprometido, a cambio de la supuesta entrega de los recursos, a impulsar reformas que estaban en trámite en el Congreso y que habían sido radicadas por el gobierno nacional. Ese dinero, al parecer, habría sido destinado por los congresistas para la financiación de campañas para las elecciones de mandatarios locales y regionales que se desarrollarían el 29 de octubre del 2023. La decisión de la sala se tomó luego de evaluar información recaudada en labores de policía judicial y testimonios practicados por el magistrado instructor y otros suministrados por la Fiscalía General de la Nación. En la decisión se señala que se cumplen los requisitos para proceder a una investigación formal ante la posibilidad de que los congresistas hubieran incurrido en delitos que atentan o lesionan la administración pública. Igualmente, se determinó que los congresistas sean citados a indagatoria y se impartieron las órdenes de policía judicial para las prácticas de otras pruebas. Bienvenida a la investigación. Nunca, y lo digo ante este Senado, abandonaré la jurisdicción de la Corte para ser juzgado en otra instancia o por otra corporación de justicia. La Corte habrá de decidir mi suerte, pero con ustedes me despido diciéndoles: el día que votaron por mí para presidente del Congreso, me colocaron una grave responsabilidad que nunca fue traicionada. Nunca recibí nada, ni pedí, ni me fue ofrecido para que beneficiara las reformas del gobierno. Por el contrario, en la plaza pública, hasta el presidente me ha señalado como causante de sus derrotas en las reformas. Y no porque sean las de él. Es una de las cosas más idiotas y locas que he escuchado en mi vida. En ningún momento de su muy incoherente y absurda perorata estuvo siquiera cerca de algo que pudiera considerarse una idea racional. Todos en este recinto son ahora más torpes al haberlo escuchado. No le concedo ningún punto y que Dios tenga misericordia de su... ¿Qué pasará con esa investigación?
Ya lo veremos. Por el momento la Corte Suprema no ha publicado fechas o ignoramos si las fechas han sido asignadas y enviadas personalmente, privadamente a los implicados en estas investigaciones. Estaremos, por supuesto, muy pendientes de ese resultado de esas investigaciones. Bueno, ese era el primer tema que teníamos, entonces subrayamos y pasamos al siguiente. El siguiente hablamos de una victoria de Gustavo Petro. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata esa victoria? Acá primero traemos a Alfredo de la A que dice, por fin se le está dando todo a favor del presidente Gustavo Petro. Se están dando cuenta que por mucho que quieran obstruir su plan de gobierno, no lo podrán hacer. ¿Qué decimos ante ese post? Lo han hecho Alfredo, lo han hecho. Que sí, el tiempo siempre termina dando la razón al presidente, pero nos han obstaculizado mucho tiempo de estos 4 años que en realidad se hacen muy cortos. ¿De qué se trata entonces la noticia? El Consejo de Estado revocó la sanción contra el presidente Gustavo Petro por desacato en nombramiento de comisionados de la CREC. Recordemos entonces que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le había impuesto una multa de 5 salarios mínimos mensuales al presidente Gustavo Petro por presunto desacato en el nombramiento de 6 comisionados para la Comisión de Regulación de Energía y Gas CREC. La multa había sido dictada el 2 de octubre del 2024 tras la conclusión de que Petro no había cumplido con la orden judicial emitida el 25 de enero del mismo año que ordenaba integrar la CREC con 6 expertos nombrados en propiedad. En el fallo, el Consejo de Estado argumentó que no se impuso un plazo para el nombramiento de la totalidad de los comisionados y que las gestiones adelantadas por el presidente para cumplir con esa orden son suficientes. La Secretaría Jurídica de la Presidencia informó, aunque el proceso de nombramiento aún no está completo, se están realizando esfuerzos continuos para designar a los expertos necesarios. Los magistrados destacaron que el objetivo del fallo no era necesariamente que los nombramientos se concentraran en un plazo de 30 días, sino que se garantizara la iniciación y el avance de los trámites correspondientes. En ese sentido, la Sala reconoce que el presidente Gustavo Petro ha nombrado a 3 comisionados, Antonio Jiménez Rivera, Fanny Elizabeth Guerrero Maya y William Abel Mercado Redondo, quienes fueron designados entre junio y julio del 2024. La Sala consideró que con las pruebas presentadas los trámites realizados por la presidencia han sido eficaces, necesarios, prioritarios y útiles, reflejando el interés y la diligencia del mandatario en cumplir con la orden judicial. Por ello, se decidió revocar la sanción impuesta y se ordenó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que continúe vigilando las actuaciones de la Secretaría Jurídica en relación con el nombramiento de los comisionados restantes. En conclusión, el Consejo de Estado dejó claro que el cumplimiento de la orden judicial está en curso y que no hay razones para mantener la sanción contra el presidente Gustavo Petro. Aquí está el documento que adjunta, en este caso, la W. Hemos buscado reacciones, nos vamos inmediatamente a buscar alguna reacción por parte del presidente, que ya lo vimos que ha reposteado por aquí varias cosas. A ver, no. Ha reposteado sobre el tema de la Universidad del Atlántico, que lo tocamos, y aquí tenemos una ampliación de esa gran noticia para la Universidad del Atlántico. Eso lo tocamos más adelante. Entonces, revocada esa sanción, esa multa impuesta por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que imponía una multa, ¿qué tal, no?, de 5 salarios mínimos mensuales al presidente Gustavo Petro. Entonces sí se estaba actuando responsablemente. Y ahí, en ese tema también de la CREC, ¿cuánta mentira han lanzado todo lo que se ha dicho? El tiempo termina dándole la razón, pero desafortunadamente tiempo es lo que no tenemos. Tiempo es lo que no tenemos. Así que, una grandísima noticia. ¡Listo! Pasamos al siguiente tema, que es el plateado. Hemos hecho seguimiento, hemos hablado muchas veces acá en nuestro contenido que queremos, deseamos de corazón que esto que se está haciendo en el plateado por parte del gobierno tenga un feliz término, que se puedan erradicar los cultivos, que esta gente trabajadora por fin sienta que hay un Estado, hay un gobierno que les tiende la mano para salir y transformar esas economías ilícitas, pasar a una economía lícita, mostrar que sí, hay otras cosas, muchas más por hacer. Hemos hablado incluso de la asociación público-privado, donde se habla que los alimentos que se produzcan en estas tierras después van a ser
distribuidos en grandes superficies. Todo eso hemos hablado, ha estado sobre la hoja, sobre el papel. Hemos visto también la instalación de las antenas para que la gente tenga conectividad, la llegada del internet, lo que se ha hablado de colegios, salud, en fin, las carreteras, las vías. Un total cambio para esta región y que puede servir para mostrarle a otras regiones que sí se puede y que sí se puede lograr y que sí se pueden transformar esos territorios. Entonces, escuchemos al ministro de Defensa porque ya hay una fecha. Hay una fecha según la página del Ministerio de Defensa. Seguimos firmes en nuestro compromiso de llevar progreso, desarrollo y bienestar al plateado Argelia, fortaleciendo la presencia estatal en ese territorio. Las comunidades podrán disfrutar este 8 de noviembre de una jornada cultural en la que se entregarán más de 300 kits escolares, computadores, servicios de salud y muchos otros beneficios. A pesar de las amenazas de los grupos armados, la seguridad del evento está garantizada. Gracias a la ofensiva desplegada por las fuerzas militares y el control asumido, se garantiza la presencia integral del gobierno para empezar con las transformaciones requeridas en el territorio, indicó el ministro Iván Velázquez. Entonces, ahora sí, escuchemos a Iván Velázquez, a este gran ministro. Efectivamente, tenemos previsto para el próximo viernes 8 una jornada cultural y de presencia estatal en el plateado. En esta jornada no solo se presentarán actos culturales, una obra de teatro, música, la presentación de artistas, sino que además habrá una oferta institucional del Estado. Se van a entregar 300 kits escolares, computadores por parte del Ministerio de las TICs para niños que antes no podían estudiar, jornadas de salud, construcción de proyectos de vida para jóvenes, apoyo psicológico para superar el duelo y otros traumas, y participarán diversas entidades como el Ministerio de las Tecnologías, el Ministerio de Igualdad, el Ministerio de las Culturas, Bienestar Familiar, la Unidad de Restitución de Tierras, el PNUD, ONU Mujeres, inclusive de la Embajada de Estados Unidos que se ha vinculado al evento, financiando parte de las actividades, pero también habrá presencia del sector privado, empresas como Colombina, Bavaria, el Banco de Alimentos de Cali, la Fundación Alpina. Y en esto, la evaluación de seguridad que se ha hecho por parte de las fuerzas militares garantiza la realización de este evento sin peligro para la comunidad ni para quienes participen en el evento. Importante entonces la declaración del ministro, habla del acto, habla del evento, que está garantizada la seguridad para la población que pueda salir y disfrutar, ¿por qué no? ¿Por qué no decirlo así? Disfrutar de un acto, de la entrega de esos computadores. ¿Por qué no van a poder disfrutar? ¿Y por qué lo van a tomar esto como una burla? Y esto me sirve entonces, esas palabras del ministro y del Ministerio de Defensa, para tocar el siguiente tema. El tema tiene que ver con la decisión de modificar el rol de los comandos conjuntos de las fuerzas militares. Ese es el siguiente tema. Y vamos a escuchar también al ministro y a los principales coroneles, generales, los principales miembros de las fuerzas militares. Pero estamos hablando de la mentira. Y con esto, vaya por Dios, se han atacado y han dicho que el ELN, aquí hay una, sigue firme este incompetente en desmantelar las fuerzas militares. Germán Naranjo.
Aquí el señor pataleando a ver qué se inventa. Todos sabemos que el ELN le dio la orden de acabar con las fuerzas de tarea conjunta. Ahí está el post. Las fuerzas militares ha sido uno de los objetivos estratégicos de esta gente para lanzar fake news. Que la policía, que las han desestabilizado, que los tienen la moral acabada, cuando lo que se ha hecho es totalmente diferente con el tema de las fuerzas militares. Pero esa mentira continúa y queda ahí. Entonces, vuelve el tema. El trabajo de comunicación, que por más que se haga, también se puede decir, van a seguir desvirtuando, pero algo hay que hacer. No se puede dar que este tipo de noticias, de post cualquiera, lanza que se está acabando con las fuerzas militares. Entonces, el siguiente tema es ese. La decisión de modificar el rol de los comandos conjuntos de las fuerzas militares y reorganizar las fuerzas de tarea Omega, Vulcano y Hércules. Los comandantes de cada fuerza asumen el control directo de sus unidades, optimizando la planificación y la ejecución de operaciones. El trabajo conjunto y coordinado sigue siendo clave porque se garantiza la participación de las capacidades de cada una de las fuerzas con el propósito de tener el control pleno del territorio y contrarrestar las amenazas de los grupos armados organizados. Pueden haber debates, listo, no somos conocedores ni hemos empuñado en la vida un arma ni presté servicio militar, soy hijo único, no soy conocedor de este tema, pero bueno, listo, planteen el debate, pero que vengan a decir que es que el ELN está diciendo y dando la orden de esto, eso es una canallada, pero es lo que queda, entonces en la tía uribista le va a llegar el mensaje, el ministro Iván Velázquez está minando las fuerzas militares, acabó con las fuerzas militares, golpe de Estado, salgan todos estos zapateiros que hay por ahí, ¡ajúas! Eso es lo que buscan con todo esto. De esta manera, los comandantes de cada fuerza asumen ese control directo de sus unidades, optimizando la planificación y ejecución de operaciones en las áreas de su competencia. Y esto no significa que se esté abandonando la conjuntez, la colaboración entre el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada Nacional se mantiene y se fortalece a nivel estratégico y operacional. La conjuntez entonces sigue siendo clave porque garantiza la participación de las capacidades de cada una de las fuerzas en un propósito común, en el objetivo común de asumir plenamente este control del territorio, enfrentar las amenazas, restar la capacidad de esas amenazas y asegurar en los territorios, en nuestro país, asegurar en el territorio la presencia integral del Estado. Aparte también, después de esas palabras, el Ministerio de Defensa, con respecto a la modificación del rol de los comandos conjuntos de las fuerzas militares y la reorganización de las fuerzas de tarea Omega, Hércules y Vulcano, el ministro Iván Velázquez se refirió a la resolución 4760. Los comandos conjuntos de las fuerzas militares se mantendrán activos y tendrán como misión el análisis del contexto estratégico y el planeamiento sobre sus áreas geográficas asignadas. Las funciones operacionales serán trasladadas directamente a los comandantes de cada fuerza. Las fuerzas de tarea pasan del comando general al comando del ejército. Las unidades fluviales de la Armada y los medios aéreos de la Fuerza Aérea continuarán en apoyo mutuo permanente y seguirán operando en las mismas áreas, dependiendo jerárquicamente de sus respectivas fuerzas. Estos dos cambios no implican la desaparición de unidades, ni reducción del pie de fuerza o el debilitamiento de las fuerzas militares. Por el contrario, fortalecemos la estrategia de la conjuntez
en las operaciones para combatir los grupos criminales. Escuchamos esas palabras del propio ministro. La conjuntez de esa palabra de las operaciones no se va a ver afectada con el rol de los comandos conjuntos y la reorganización de las fuerzas de tarea Omega, Hércules y Vulcano. Un claro ejemplo es la consolidación del control del territorio en el Plateado, en el que trabajan de manera coordinada unidades del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea en la recuperación del cañón del Micay. Las operaciones se mantienen. El Plateado es un ejemplo de eso. Si usted va al Plateado ya encuentra unidades de Ejército, Fuerzas Especiales de Armada, de Fuerza Aérea que están en el territorio, con apoyo permanente de Fuerza Aérea. Ese es un perfecto ejemplo de una operación conjunta que en ese momento se va a mantener, porque el Comando Conjunto número 2 ya pasa a ser de planeación, pero se mantiene la operación como se ha planeado en la campaña de la toma del Micay. El Ejército Nacional ya tenemos dispuestos toda la reorganización del Ejército Nacional con las divisiones, con las brigadas en todo el territorio nacional. De la misma manera, como lo acabó de mencionar el señor Ministro de la Defensa, nuestro Comandante General de las Fuerzas Militares, la reorganización de algunas unidades en fuerzas de despliegue rápido. Las fuerzas de despliegue rápido tienen una connotación que es una alta movilidad y son unidades que no requieren de un área de responsabilidad, sino que a criterio y dependiendo cómo se estén desarrollando las operaciones y especialmente los factores de inestabilidad, pues simplemente estas unidades van a llegar a esas áreas, especialmente las áreas de retaguardia, donde en este momento los grupos armados organizados están delinquiendo o tienen sus fortines, de donde generan la logística, especialmente en las áreas donde está la minería criminal y el narcotráfico. La ampliación de las fuerzas de despliegue rápido. Esta es una modificación realmente importante que se introduce ahora en cuanto a la ampliación para pasar a 12 fuerzas de despliegue rápido y que, de acuerdo con la directriz del comandante del Ejército, van a tener, inclusive en la asignación de objetivos específicos, inclusive con prescindencia del territorio, lo que les va a dar mucha mayor movilidad y capacidad en la reacción combatiendo las amenazas. Lo que podemos decir, repetimos en medio de nuestra ignorancia en temas militares, es que si los cambios son para bien, pues bienvenidos sean. Pero lo que sí llama la atención en todo esto es que los que están saliendo a brincar por estos cambios son los mismos que siguen o que su líder es el que ha llevado las fuerzas militares a su máxima degradación. Sí, los mismos que salen con la gorra en el Congreso, con la gorra de la policía, la gorra, esos son los mismos que han llevado al ejército a cometer los peores actos. Y por culpa de esa gente y de esas actuaciones, el ejército no cuenta con credibilidad. Entonces pienso que es hora de que se estructure, que se organice esa estrategia. Vamos a ver cómo plantean y cómo van, y sobre todo los resultados. En todo lo que se dijo, lo importante es la presencia permanente del Estado en los territorios. Un ejército amigo, una policía amiga. Los hemos visto como el batallones de ingenieros han construido puentes y están activos en todo lo que tiene que ver con la reactivación férrea del país. Con esa construcción de puentes en muchos territorios abandonados a su suerte, incomunicados por años. Porque ¿qué pasó? Se robaron la plata. Entonces nos parece fabuloso que el ejército tenga una reestructuración. Todo debe tener una adecuación a los tiempos, a los territorios, a la gente. Entonces en ese sentido destacamos ese cambio, destacamos esa nueva estrategia, porque es que se tienen que cambiar las estrategias permanentemente y más en esos temas militares para combatir a toda esa mano de bandidos que salen y salen y salen porque no les gusta, porque los tienen jodidos,
con esa acogida de emprendimientos cada día. Esos son los mismos que salen a criticar y a decir la barbaridad que están diciendo, pero repetimos, que queda que el ELN es el que ha dado la orden de cambiar esto para tomarse el país y porque el guerrillero. Eso es lo que queda. Y lo vimos con Donald Trump. Esa es la estrategia que van a continuar. Antes, por el contrario, en este gobierno hemos visto, y jode, a muchos les jode, que el guerrillero le ha dado vida al ejército, le ha dado dignidad a los patrulleros, a los soldados. Eso les jode, que sea el guerrillero el que les haya dado, como le digo, dignidad al ejército y a las fuerzas militares. Y muestra de esa dignidad. Ayer Gustavo Petro lo escuchamos en esa ceremonia, en el aniversario de la Casa Militar, festejando que la policía colombiana había sido homenajeada en Glasgow por su labor. El mandatario reconoció que en el gobierno han hecho un cambio en la policía para que sea un cuerpo al servicio de la ciudadanía, de sus derechos y de sus libertades. Escuchemos al propio presidente Gustavo Petro las palabras que dio el día de ayer. La policía cumple 133 años. Como general, Salamanca creo que está en Glasgow, Escocia. Ahí vi y reproduje un trino, como ahora se llama en estas épocas modernas, en donde las policías del mundo afiliadas a Interpol, reunidas en esa ciudad escocesa, hacen un homenaje a la policía colombiana. No solo por su cumpleaños, 133, sino básicamente por el mejoramiento que obtiene la policía en estos últimos tiempos, de unos niveles en que llegó a estar básicamente casi que separada de la ciudadanía colombiana, con un bajo nivel de aceptación. Hemos logrado sobremontar a través de un cambio de la institución, de las actitudes, de una lucha allí al interior para que sea cada vez más un cuerpo al servicio de la ciudadanía toda, de sus derechos y libertades. Esa es la función constitucional de la Policía de Colombia. Aún se necesita más, siempre nada es perfecto, siempre hay que continuar los caminos de la adaptación de unas instituciones en un país democrático a los quereres, deseos, aspiraciones y sentimientos de la ciudadanía. Un Estado democrático es quien no tiene más dueño que la ciudadanía. De ahí el principio de soberanía. La soberanía nacional no es más que un Estado que es propietario de la ciudadanía misma y de sus decisiones fundamentales. Que la ciudadanía decida sobre su destino, que sea autónoma en escoger los caminos de esta patria, de llevarla para bien cada vez que la ciudadanía escoge a la final, porque existe eso que se llama la sabiduría popular, nos llevará por buenos y mejores caminos que si poderes extraños a la ciudadanía son quienes toman las decisiones fundamentales, con lo cual no se puede hablar de una democracia. Y en ese aniversario, en ese acto que se estaba celebrando, era el aniversario de la Casa Militar, el presidente, el 93º aniversario de la Casa Militar. El presidente Gustavo Petro destacó un hecho que ocurrió y lo destaca como un ejemplo de paz y que la derecha lo está viendo como un horror. ¿A qué me refiero? A la condecoración de civiles y exmiembros del M-19 al lado de los oficiales de las fuerzas militares. El presidente Gustavo Petro destacó ese martes como un ejemplo de paz esa condecoración recibida por militantes del M-19 que hoy hacen parte del cuerpo de custodia y escolta de la Casa Militar.
al celebrar los 93 años de esa institución creada con la misión de velar por la seguridad de nuestro presidente de la República. El jefe del Estado manifestó que de los civiles condecorados hay excombatientes del M-19 que se condecoran al lado de oficiales del ejército, de oficiales de la policía, de las diferentes armas. Y eso es un ejemplo que puede ser muy criticado. Obviamente, ya empezaron, bueno, desde ayer, desde otros puntos de vista, pero es un ejemplo, porque es un ejemplo de paz y no de guerra. Y efectivamente, los ataques no se han hecho esperar. Aquí traemos un post de Mafe, sí, Mafe Carrascal, aquí la tengo. ¡Que qué horror! Que cómo Gustavo Petro va a condecorar exguerrilleros del M-19 junto con militares y policías. ¡Que qué humillación! Horror. Es vivir en la confrontación y en la guerra. Humillación. Era la alimentación deficiente y las precarias condiciones laborales a los que los anteriores gobiernos tenían sometida a la fuerza pública. Un horror y una tremenda humillación usar a los más pobres como carne de cañón. En este momento yo tengo que agradecerles porque en realidad soy un presidente en riesgo. Por la historia, porque así es la vida, porque luchar a veces trae riesgos mayores y yo he luchado. Y tengo que agradecerles a todos y todas ustedes, las personas que hemos condecorado, las personas que están aquí presentes, que habitan este lugar, que lo cuidan, que me cuidan, pues gracias. Porque no hay mayor lealtad que esa, cuidar al otro, incluso con su propia vida. Entre los condecorados hay un mensaje, a veces no he percibido, muy criticado en realidad, porque no es fácil, después de tanta historia de violencia, la paz. Entre los condecorados hay mujeres que trabajan, unas uniformadas, otras no, mujeres que irrumpen en el escenario, así no se vean en la prensa, a veces se silencian, a veces la costumbre de que la mujer no pueda expresarse, la costumbre machista no las deja ver, así aquí estén. Pero esa es una prioridad, esa es una realidad del cambio, que la mujer se pueda expresar, que pueda ascender y que pueda tener el poder. Si el poder es de la ciudadanía en un país democrático, pues la ciudadanía son hombres y mujeres y niños, jóvenes y viejos, de las diversas regiones de Colombia, país de enorme diversidad, como lo vimos en la COP16, y es ahí donde está su riqueza. Y entonces que irrumpa la mujer en el poder no es más sino la profundización de la democracia. Personas de diferentes armas, civiles, mujeres, que han sido condecoradas por la Casa Militar en su cumpleaños 133. Y también hay imperceptible una combinación de hombres de uniformes diferentes, algunos de civiles que son escoltas, no solamente de la UNP, que se creó en el pasado, del DNI, que se creó también en el pasado, sino excombatientes del M-19, que se condecoran al lado de oficiales del ejército, de oficiales de la policía, de las diferentes armas. Y eso es un ejemplo. Puede ser muy criticado, obviamente, desde otros puntos de vista. Pero es un ejemplo porque es un ejemplo de paz. Y con ese mensaje de paz, por supuesto que es un mensaje de paz, le damos paso entonces a las ñapitas,
al vendaje, al contenido de más, al bonus track que siempre lleva nuestro contenido aquí en Colombia con C. Quiero que escuchen esto. Esto, a ver. Porque vamos ahora con una muy buena noticia para los jóvenes de la región Caribe que deseen estudiar medicina gratis. Ayer, el Ministerio de Educación otorgó a la Universidad del Atlántico el registro calificado para su programa de salud, convirtiéndose de esta manera en la primera universidad pública en el departamento en contar con esa facultad. El sueño de muchos jóvenes de la región Caribe de ser médicos está a punto de convertirse en realidad, pues la Universidad del Atlántico recibió por parte del Ministerio de Educación el registro calificado para su programa de medicina. Muy buena oportunidad que están dando ahora mismo porque hay bastante personal o bastantes jóvenes que quieren estudiar y pues como no tenían la oportunidad ahora ya pueden. Esta aprobación representa un importante avance para la formación de profesionales de la salud en Colombia y busca responder a las crecientes demandas de atención médica en la región. Pues esa excelente noticia, por supuestísimo que sí. Habíamos tratado acá ese tema y agradecemos a Guillermo, nuestro amigo, que nos alertó, un amigo suscriptor que nos contó que esa noticia tan importante se la estaba usurpando entonces Char y que la estaban haciendo ver como un logro de Char y no como un logro del gobierno nacional. Importante recalcar que aquí lo importante son los estudiantes, pero por supuesto también que es una idea, es una acción del gobierno del cambio. No puede ser que vengan a robarle ahora los créditos, pero repito, en todo esto más que los créditos, que sí es del gobierno del cambio, lo importante es la región Caribe y lo importante es el estudiante. Gustavo Petro reacciona y dice que se pueda estudiar medicina y ciencias de la salud en las regiones de Colombia es fundamental para que se desarrolle el sistema de atención primaria en todo el país y se puedan prevenir enfermedades y epidemias en la población. Aparte también supimos y RTBC publica un artículo donde lo que habíamos preguntado, ¿cuántos cupos? ¿Cómo va a ser ese cuento? ¿Quiénes van a ser los beneficiarios? Pues listo, se abrirán 50 cupos en la Universidad Pública del Atlántico para el 2025, debido a la alta demanda en el departamento. 50 cupos en un comienzo es un logro que marca un hito en la historia de la educación superior de la región. El Ministerio de Educación otorgó a la Universidad del Atlántico el registro calificado por 7 años para su programa de medicina. Esta aprobación representa un importante avance para la formación de profesionales de la salud en el Caribe colombiano y busca responder a las crecientes demandas de atención médica en la región. El proceso para obtener el registro calificado implicó un riguroso análisis por parte del Ministerio de Educación que evaluó factores como la calidad de los docentes, la infraestructura y la proyección académica y social de ese programa. La universidad contó con el apoyo de diversas entidades locales y nacionales que reconocieron la necesidad de un programa de medicina en una institución pública de esa magnitud. La creación de este programa entonces contribuirá no solo al crecimiento académico, sino también al fortalecimiento del sistema de salud del Atlántico y de la costa Caribe. La universidad podrá ahora formar médicos comprometidos con la atención a las comunidades de la región, muchas de las cuales enfrentan limitaciones en el acceso a la salud. También dice en este artículo que de acuerdo con la información suministrada por la misma universidad, ya hay un arduo trabajo para tener la hoja de ruta. Con ello que esto será apoyado por el Ministerio de Educación Nacional, la Gobernación del Atlántico y las entidades del Distrito de Barranquilla. Entonces son 50 cupos que se esperan para este nuevo programa académico y con ello atender la demanda de los estudiantes. Esperamos que en un futuro pues sean muchos más porque seguramente hay muchos más estudiantes. Entonces ya es un logro y trabajo para que estudiantes puedan tener una nueva opción en medio del alto costo de esa carrera en otras facultades de medicina de universidad privada que puede oscilar entre los 15 a 22 milloncitos por semestre. Para obtener más información de los cupos y el proceso de inscripción puedes ingresar acá. Entonces los invitamos a las personas que estén interesadas a que ingresen. Vea, el link que envía es directamente a la Universidad del Atlántico. Ahí pueden hacer del Departamento de Admisiones y Registro. Ahí está. Entonces entran a la página de RTBC Noticias, donde está el link. Sí, en la página de RTBC, ahí pueden encontrar el link. Este link que están viendo aquí abajo.
Estaremos ampliando esta noticia porque sin duda alguna es una gran noticia para el Caribe, para toda la región de la costa, que los muchachos, y estamos también convencidos de que 50 cupos quedaron corticos. Eso seguramente la demanda es mucho más grande. Y así también se deben ir a otras regiones del país, ¿no? Yo recuerdo mucho en Convención, allá al norte de Santander, de donde era mi abuelita. Íbamos a pasar unas maravillosas vacaciones en ese pueblo hermoso que es Convención. Todos los muchachos tenían que irse para Bogotá, todos unos grandes estudiantes, ahí los vecinos de al frente, los hijos de doña Argénida, tremendos estudiantes para Bogotá al billetote. Y por allá también en Bogotá hemos visto también todo lo que ocurre, ¿no? Muchas veces terminan en esas ciudades, en las ciudades apartados de sus casas y para poder lograr estudiar, ¿no? Entonces, gratis y ahí cerca, en tu propia región. ¡Ja! ¡Qué maravilla! Lo digo también para los padres que también pueden ver cómo sus hijos pueden labrarse un mejor futuro y de una forma mucho menos costosa que una universidad pública. Un gran cambio sin duda alguna. Vamos llegando al final, reviso la cuenta de Gustavo Petro, está hablando por aquí, Gustavo Petro, de los carros eléctricos. Es importante que estemos ya importando 1,000 vehículos eléctricos por mes, pero más importante sería que los hiciéramos y que fueran muchos más. Por supuesto, hacer los carros en Colombia no es una idea descabellada, no lo es. Reemplazando los de gasolina, muy bien todo esto, pero mi presi, no se le olvide que si entraron 1,000 vehículos eléctricos, tienen que poner estaciones de recarga por todo lado, porque si no esos 1,000 vehículos eléctricos terminan siendo un gorro. No se pueden recargar. Aquí en España están pasando la gente mamada de que vaya uno y que tenga que necesidad de recargar y no tenga en dónde. Imagínese uno entonces, no me joda, con una emergencia, con una urgencia. Eso es un grave problema que se está presentando aquí y en muchas ciudades de Europa. Así que atención con el tema de las estaciones de carga, tanto en las ciudades como en las carreteras. Muy importante eso. Y que se pueden hacer los carros en Colombia. Por supuesto que se pueden hacer. ¿Y qué van a decir? Bodega mentirosa, bodega que habla basura. No, señores, vayan y miren la fórmula Sena. Son carritos de competencia que se crearon. Los vi con mis propios ojos. Y los crean en el mismo Sena, estudiantes del Sena. Entonces en Colombia somos capaces de eso y mucho más. No teníais que Pablo Escobar por allá no tenía un submarino hecho en Colombia. Entonces, talento es lo que hay. Lo que pasa es que no se sabe enfocar ese talento. Y muchas veces termina desviado para las cosas malas. Y eso siempre lo hemos dicho en Colombia. Es que este talento se utilizara para las cosas buenas. O no lo han dicho. O no lo han escuchado de la abuelita. Ay, Ave María. Bueno, ¿qué más tenemos entonces? Oiga, un dato. Usted sabía ya, terminando, que así cambió todo radicalmente. El jabón Rey cumplió. ¿Cuántos años dice acá? Mire esto que vimos ayer en el Movistar Arena, ¿es eso? 60 años. Por allá lo vea, 60 años el jabón Rey. ¿Cómo extrañamos el jabón Rey? Aunque aquí se consigue. Para las camisas blancas, ¿cómo es? Para las camisetas blancas, espectacular. Listo, llegamos al final de este contenido entonces. Nos vemos en la próxima. Abrazo totototes. Ancestrales desde la distancia y como siempre, millones de gracias para todos ustedes. Recuérdenlo, esta es Colombia con C de cambio, carajo. Porque aquí creemos y estamos convencidos de que otra Colombia, por supuesto que es posible. ¿Lo vamos a lograr? De nosotros depende. Y de ellos que están en el gobierno. Chao.